Bendecidos y bendecidas. Siempre es un gozo compartir palabra de Dios con ustedes. Bueno, para esto me ha llamado Dios. El mensaje para hoy le he titulado En el tiempo de Dios, parte 2. Resurrección y levantamiento de la iglesia. Y está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 19. En el mensaje de la semana pasada, les hablé sobre la segunda venida de Cristo, las señales de los tiempos, y les compartí 8 señales, y el estar preparados para el retorno de Jesús. En este segundo sermón de la serie, les compartiré sobre la resurrección de los muertos, el levantamiento de la iglesia y la venida del Señor. Hay detalles de estos eventos finales, apocalípticos y escatológicos, que no son fáciles de interpretar. Como ustedes saben, la escatología es la ciencia de las últimas cosas. Escato, últimas cosas, logía, ciencia. Déjenme decirles, hay variedad de interpretaciones en esta temática y hasta herejías han surgido a causa de algunas interpretaciones. Pero los sucesos de los tiempos del fin ocurrirán de acuerdo con el calendario escatológico de Dios, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Como decía el escritor de Hebreos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Sin embargo, puede que algunas descripciones sean un poquito difíciles de entender. Vayamos al texto y hagamos contexto y una sencilla hermenéutica interpretación y luego aplicación. En este cuarto capítulo, versos del 13 al 19, esta carta que está dirigida a la iglesia establecida en Tesalónica, el apóstol Pablo le compartió lo siguiente, comenzando por el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. En palabras sencillas, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que en verdad les ha sucedido a los que han muerto, a los que duermen en sentido figurado, a los difuntos, para que no se aflijan, como aquellos que no tienen esperanza de salvación porque no son creyentes o no han sido o no fueron creyentes en Jesucristo. Paréceme que había preocupación en los creyentes de la iglesia en Tesalónica sobre lo que sucedería con los creyentes y demás familiares que habían muerto en Cristo. No podemos olvidar que gran número de los creyentes en la iglesia en Tesalónica eran nuevos creyentes en Cristo y necesitaban doctrina. Bueno, todos necesitamos doctrina continuamente. Y en el verso 14, el apóstol les decía en la carta, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, del mismo modo, levantará Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron creyendo en él. Significando esto, la resurrección de los muertos, cuando se cumpla el tiempo prefijado por Dios. El apóstol Pablo también decía en el libro de Romanos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es el Señor de los muertos en él y de los vivos en él. Entonces, los que creemos y los que murieron creyendo en el Señor, crucificado, muerto y resucitado, tenemos la esperanza de la vida eterna. Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida.
Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. O sea que no morirá para siempre. Pues la muerte física es temporal, pero la vida después de la muerte es eterna, sea para salvación o para condenación. Muertos en Cristo o vivos en Cristo, todos somos de Cristo. Y eso incluye a los tuyos y a los míos que ya murieron en Cristo. Yo doy gracias por mi familia. Yo le prediqué a mi papá y a mi mamá. Posiblemente yo fui el primer cristiano en todas las generaciones de mi familia. Y mi madre entregó su corazón a Cristo. Mi hermana entregó su corazón a Cristo y luego se fue al seminario conmigo. Mi padre, que era espiritista, imagínense, trabajaba en los centros de eso con los demonios, también se entregó a Cristo. Y doy gracias a Dios porque aceptó a Cristo, porque yo fui el pastor de mis padres, porque yo bauticé a mi papá también. Y luego, para gloria de Dios, mi suegro, que ya está con el Señor, Paquito Cordero, también antes de partir, un pastor le predicó, le presentó el plan de salvación, le entregó su corazón a Cristo, murió y ahora mi suegro está en el paraíso, en el reino de Dios también. ¡Wow! La enseñanza bíblica nos dice que no tenemos por qué preocuparnos dónde están aquellos que fueron salvos en Cristo Jesús, luego que murieron. Aunque, déjeme decirle, fueron salvos. Yes. Aunque nunca fueron perfectos. Yo tampoco nunca lo he sido. Nadie lo ha sido en la tierra. Solo Jesús. Pero preocuparse por los que murieron en Cristo es perder el tiempo. Y llorar por los muertos, una crasa ignorancia del conocimiento bíblico. Luego el apóstol Pablo decía a la iglesia de los tesalonicenses en el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, por lo cual os decimos esto como nos lo enseñó el propio Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. En otras palabras, los que estamos aún vivos, físicamente hablando, cuando Él venga, si es que estamos vivos cuando Él venga, no nos adelantaremos a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, con orden celestial, con autoridad de su omnipotencia y con trompeta de Dios, con eco divino, resonancia, sonido audible, mundial, omnipotente, celestial, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán, se levantarán de los sepulcros, de las tumbas, primero. Luego nosotros, los que vivimos, si es que estamos vivos en ese tiempo, cuando Él venga, si no, pues somos de los que nos levantaremos de la tumba. Los que hayamos quedado, los que estemos vivos humanamente hablando en ese momento, seremos arrebatados, levantados, llevados. En el rapto le llaman algunos, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por toda la eternidad en el reino de los cielos. Los vivos en Cristo y los muertos en Cristo seremos levantados, arrebatados para estar con Cristo en el reino de Dios y Cristo. Wow, esto es un misterio, ¿sabe? No tenemos todos los detalles, pero es algo bendecido. El apóstol Pablo también decía en Corintios, y aquí os digo un misterio, pero eso mencioné la palabra misterio, que usted sabe que un misterio es algo no revelado. He aquí os digo un misterio, decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto entonces. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. O sea, no todos estaremos muertos físicamente hablando cuando Él venga, decía el apóstol. Porque no se olvide que ellos creían en la iglesia primitiva, en aquel primer siglo. Ellos creían en la inminente venida de Cristo. Ellos creían que en aquel tiempo era que Cristo iba a venir a levantar su iglesia. Entonces dice el apóstol cuando le escribió a los Corintios, en la iglesia de Corintio, he aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así también será en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y luego el apóstol le decía a los filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, similar al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Déjeme explicar de manera sencilla. Cuando morimos, el alma de los creyentes vuelve a Dios, quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo. ¿De dónde salió? Del polvo salimos y al polvo volveremos. Como resultado de la muerte física, el alma retorna a Dios. Allá en el paraíso celestial, en el reino de Dios, están los que han muerto en Cristo, pero solo en alma, mientras sus cuerpos quedan en la tierra. Los que no creyeron fueron al lugar de condenación allá en el Hades. Unos al paraíso, otros al lugar de condenación, mientras sus cuerpos quedan allá en el polvo, acá en la tierra. Cuando venga el levantamiento de la iglesia y con ella la resurrección de los muertos, las almas de los que han muerto en Cristo se unirán a sus cuerpos donde quiera que estén. Sea que lo hayan enterrado, está allá en el cementerio, lo hayan cremado, hayan echado sus cenizas al mar, donde quiera que esté lo que fue el cuerpo, se unirá su alma y tendremos cuerpos glorificados como el de Jesús. Cuerpos perfectos, eternos, para así poder vivir la eternidad en el reino de Dios y de Cristo. Acuérdense que el cuerpo humano es frágil, vulnerable, no está capacitado para vivir la eternidad. La iglesia cristiana ha postulado, ha creído y ha confesado a través de los siglos en el credo apostólico que creemos en la resurrección del cuerpo y la vida perdurable, la vida eterna. Luego en el verso 18 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol le decía a los creyentes, a la iglesia, por lo tanto, alentados, anímense, consuélense los unos a los otros con esta enseñanza, con estas palabras. No se olviden que Cristo murió, resucitó y volverá por nosotros, le decía el apóstol. Sabiendo que, como decía el apóstol en Romano, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús había dicho, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Los que han muerto en Cristo y los que están vivos físicamente en Cristo. Amados y amadas, el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se los esperen. Hermanos y hermanas, que ese día no nos tome por sorpresa. Así que no durmamos como los otros que no tienen esperanza. Velad y orad, os aconsejó Jesús. No nos ha puesto Dios para sufrir el castigo eterno, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, anímense unos a otros, dice el apóstol. Y si usted que me está escuchando y viendo en toda América Latina y Europa y diferentes continentes, si usted no es cristiano,
usted va a resucitar para condenación. Así que usted me está escuchando. Aproveche la oportunidad hoy. Oiga lo que el Espíritu le dice a usted hoy. Y entrega su vida a Jesucristo el Señor. Conclusión. Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Decía el apóstol Pedro, debido a que todas estas cosas han de suceder, la recomendación es andar en santa y piadosa manera de vivir. Y estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz, sabiendo que la paciencia de nuestro Señor para con nosotros es para salvación. Por tanto, decía Jesús, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como ladrón en la noche, llegará repentinamente, y nadie sabrá ni el día ni la hora. Y como ustedes saben, sin Cristo no hay esperanza de salvación. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie es salvo por ser religioso o por ser buena persona, sino por creer, confesar y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Le pido a Dios que ustedes me hayan entendido y que el Espíritu Santo le dé sabiduría y discernimiento para entender esta temática, que en ocasiones no es fácil de explicar y tiene muchos otros detalles que no puedo explicar aquí porque el tiempo es muy limitado. Bendición y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo sea sobre ti y tu familia, ahora y por siempre. Amén. Bendecidos y bendecidas son.